Tercer domingo de Pascua en este ciclo C, año dedicado al Evangelio de Lucas, pero que, como comentábamos anteriormente, siendo tiempo de Pascua, tiempo especial, el Evangelio del día de hoy no es de Lucas, sino de Juan, el final del Evangelio de Juan. Y nos quedamos con esta gran pregunta que el Señor le hace a Pedro y nos hace a cada una y a cada uno. ¿Me amas? La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, continuación de lo que acabábamos de escuchar antes, y ahora escucharemos un fragmento de la descripción de las primeras persecuciones que vivió la comunidad de Jerusalén. Ya decíamos que en un inicio había mucha libertad, podían predicar en el templo, pero con el tiempo empezó a crecer esta oposición de manera similar a cómo creció la oposición al Señor Jesús. Vamos a escuchar el segundo arresto de los apóstoles, en este caso por órdenes del sumo sacerdote y del partido saduceo. Recordemos que los dos partidos principales en el consejo eran los saduceos, que representaban a los sacerdotes, digamos, a la élite religiosa y civil, sacerdotes, y también al rey y a las personas adineradas. Y el otro gran partido eran los fariseos, que eran los piadosos, los observantes. En este caso, son los saduceos los que mandan arrestar a Pedro y a los apóstoles. Estos relatos de los arrestos de esta primera persecución tienen esta secuencia. Se le arresta, se les interroga, responden, los despachan y se quedan dialogando quienes son parte del consejo. Después les prohíben predicar en el nombre de Jesús de Nazaret y en ocasiones los castigan. Esta reacción va cada vez más fuerte y lo vamos a entender por el siguiente punto. Los apóstoles son reincidentes. Ya les dijeron una vez el Consejo de Ancianos de Israel, que era la autoridad máxima en todos los sentidos. Ya les dijo que no estén predicando en nombre de este Jesús y que no estén diciendo que ellos son culpables de su muerte. Los apóstoles hacen caso omiso. Imagínense cómo los trataban y cómo los veían en este tribunal, al que evidentemente no le estaban haciendo caso, estaban despreciando su autoridad. Los apóstoles aparecen firmes en su fe en Cristo y en su llamado a compartir la buena noticia centrada en el Señor. Y aquí está el meollo del asunto. Para ellos, la voz de Dios, mediada por el Espíritu en sus corazones, tiene más autoridad que el gran consejo de los ancianos de Israel, que, como les decía, hasta entonces es el máximo referente doctrinal y político del pueblo judío. Se va haciendo cada vez más clara la ruptura. Y retomo las palabras de Pedro. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. El Evangelio de este domingo es el Salmo 29, un salmo de acción de gracias, que inicia expresando el agradecimiento de quien, al borde de que se le quitara la vida injustamente, es literalmente sacado de la fosa. Expresa con mucha claridad y dramatismo el paso de la muerte a la vida, que parece predecir el misterio de la resurrección del Señor. La tristeza de un momento es sustituida por la alegría de la vida restablecida y plenificada. Y una frase tomada del Salmo dice: convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Desde luego que es una referencia a la resurrección del Señor, pero también una referencia a esta iglesia pascual, esta iglesia que ha encontrado al resucitado y que está padeciendo la persecución. Como el Señor, el mundo les quiere tirar esta oscuridad, este sinsentido, esta violencia y ejercicio abusivo del poder, pero el Espíritu, la luz de Dios, siempre los rescata.
La segunda lectura está tomada del Apocalipsis del apóstol San Juan, que ya iniciábamos la semana pasada. Damos un salto al quinto capítulo, que nos presenta una nueva escena. Ya mencionábamos anteriormente la necesidad de entender el lenguaje simbólico del Apocalipsis. No es para verlo literalmente, es mucho más rico que eso. Hoy se presenta en escena el Cordero sacrificado, que sin embargo está en pie ante el trono de Dios y por encima de los 4 vivientes y 24 ancianos. Es una escena de solemnidad, la corte de Dios. Y frente a Dios está este Cordero que ha sido sacrificado y sin embargo está vivo, el símbolo del Señor como Cordero Pascual. Dios presenta un rollo escrito por delante y por detrás y sellado con 7 sellos. El vidente, el que está contemplando esto, llora amargamente porque sabe que nadie va a poder abrir este rollo. Es decir, nadie le ha podido mostrar el sentido y valía de su vida. ¿Para qué está en este mundo? ¿Cuál es el sentido de su existencia? Después queda claro que eso solo el Cordero podrá hacerlo. Después viene la adoración de todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que proclamaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El evangelio que vamos a escuchar está tomado del segundo final del Evangelio de Juan. La semana pasada vimos el primer final. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el capítulo 21 muy probablemente fue adicionado un tiempo después que se cerrara la primera edición, que terminaba con el final del capítulo 20. Vamos a ver la aparición del Señor a los apóstoles en Galilea, que la mayor parte de los estudiosos de la Biblia, de los exegetas, consideran que es central para la experiencia del encuentro con el resucitado. Es decir, al Señor resucitado y al Señor que envía y da misión, no se le va a encontrar en Jerusalén con toda la carga de la antigua práctica religiosa, etcétera, sino en la cotidianidad. Volver a Galilea es volver a tu vida. Ahora a Dios lo encuentras en tu cotidianidad. Ahí está presente, ahí se desarrolla, ahí te sana este resucitado que viene a tu encuentro y te confiere una misión. Por lo tanto, estamos hablando del inicio de una nueva relación con Dios que ya no está vinculada al templo y a sus ritos. Nos hace recordar lo que les comentaba al hablar del texto de los Hechos. Cristo se les hace presentes, se les hace presente cuando reasumen la cotidianidad de sus vidas. En la escena que meditaremos, Pedro y los otros apóstoles están pescando, es decir, volvieron a su oficio tradicional. Con todo, deja claro que sin la presencia del Señor su quehacer es estéril. Literalmente dice el Evangelio, salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Reproduciendo la estructura de las apariciones personales que ya describíamos desde el domingo de Pascua, primero una situación de tristeza, el Señor se aparece y no lo reconocen, el Señor se revela y siempre termina con una misión. Este relato nos presenta la que se ha llamado la reconciliación del Señor con Pedro. Hay que subrayar que los encuentros con el resucitado implican para los apóstoles y para nosotros una reconciliación. Recordemos que lo han traicionado, lo negaron, lo abandonaron. Con todo, el Señor viene a su encuentro y les revela, y nos sigue revelando, la infinita misericordia de Dios, su amor incondicional que cambia nuestras vidas. El Señor reconoce la fragilidad de Pedro y la nuestra. Le va haciendo una serie de preguntas concatenadas. ¿Me amas más que estos? Con este comparativo utiliza el verbo agape. Después
disminuye, le dice, ¿me amas? Sin comparar con nosotros, pero sigue utilizando el verbo agape. Y finalmente se da un bajón fuerte, ya no le dice, ¿me amas? Sino, ¿me quieres? Utilizando el verbo griego filia, un amor, podríamos decir, de menor calidad. Con todo, después de cada una de las preguntas y la vacilante respuesta de Pedro, el Señor le confirma una misión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. La misión de Pedro será cuidar de sus hermanos y hermanas, asegurándose de que no les falte de comer y beber, así como protegerlos del peligro. La única manera de poder vivir este encargo se la muestra el Señor con una sola palabra, frase. Sígueme. Las lecturas del día de hoy, recordemos desde la de los Hechos de los Apóstoles, el Salmo, también la lectura del Apocalipsis y ahora esta del Evangelio, nos apuntan la importancia del encuentro con el resucitado, el acercarnos a aquel que nos capacita para poder ser buena noticia, es decir, aquel que nos permite ser quienes somos. La mayor parte de nuestra vida perdemos el tiempo y perdemos los recursos, los dones, talentos que Dios nos ha dado en tonterías porque nos la pasamos actuando las expectativas de nuestro entorno. A veces desde pequeñitos, desde pequeñitas, ¿qué esperaba mamá de ti? Que muchas veces eran sus propias fragilidades y las cosas que, pues desde su propia experiencia, digamos, fragmentada de la vida, pues te proyectaba a ti. Y lo mismo papá, y lo mismo las personas que te rodeaban, las personas que te formaron, inclusive figuras religiosas y demás, ¿no? Vamos construyendo una especie de identidad nuestra que tiene mucho que ver con las expectativas. Y como nos consta, pues personas distintas esperan cosas distintas y algunas de esas cosas son contradictorias. Dios espera una sola cosa y esa es amar. Con todo, el amor se tiene que encarnar y el amor tiene características diferentes en cada una y cada uno. Ese es el centro de nuestra identidad. Cristo quiere que desde nuestra identidad, sostenidos por el amor de Él, que es el mismo, entregándose a cada una y a cada uno, podamos amar con nuestro estilo, con nuestra identidad, con esos dones que Dios nos ha dado y que nosotros vamos cultivando, mejorando, preparando para verlos convertidos en bendición para la gente que nos rodea. Ese es el único proyecto de Dios. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. No es sencillo, no es sencillo. El Evangelio del día de hoy nos presenta lo que le tocó vivir a Pedro, ¿no? ¿Qué imagen tendría Pedro de sí mismo? Pues ya lo vemos, era un hombre medio atrabancado, él sentía, tenía digamos, carácter de liderazgo y demás, sentía que no debería equivocarse, tenía una serie de expectativas que le pesaban y que le llevaban a actuar muchas veces no desde el amor y la manera como Dios quería vivir en él y con él, sino desde estas imágenes, ¿no? Es claro, habrán ustedes pensado o habrán escuchado en alguna predicación previa, el paralelo entre las tres negaciones de Pedro y las tres preguntas de Jesús. El origen de esto es la última cena, cuando el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y empiezan los discípulos a preguntarse quién será, a dudar, inclusive si pues en un arrebato de fragilidad o algo ellos pudiesen ser capaces de semejante cosa. Pero Pedro inmediatamente brinca como diciendo, estos te pueden negar, estos te pueden traicionar, pero yo estoy dispuesto a entregarme, a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo,
2 veces me habrás negado 3. Nuevamente este conflicto, esta dificultad. El Señor sana a Pedro en el relato del día de hoy. Le pregunta, primera pregunta comparativa, ¿me amas más que estos? Como recordándole, ¿te acuerdas de la última cena? ¿Y cómo te sentías? No te estoy culpando por eso, Pedro. Te estoy haciendo consciente de que ese no eres tú, de que esa actitud no es la de Dios. Pedro, ya ha crecido, ya se ha dado cuenta, le contesta al Señor con un verbo humilde. Le dice, no le contesta diciendo, sí te amo, Señor, sí te quiero. Es consciente de su fragilidad. Y para su sorpresa, el Señor le confía lo que más ama, que son sus ovejas, que es su pueblo, es su gente, ¿no? Por segunda vez el Señor le pregunta, ya no comparativo, ya no lo está comparando como él se comparó. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez se baja un escalón, nuevamente reconociendo su fragilidad. Y el Señor le vuelve a dar la misma misión. Cuida a mis hermanos, apacienta a mis ovejas. La tercera parte es la más dramática, cuando el Señor ya no usa el verbo del amor divino, agape. No le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sino le dice, Pedro, ¿me quieres? Y eso es lo que entristece a Pedro. Como decir, el Señor ya se dio cuenta de que 2 veces ya le contesté que no estoy al nivel de poder amar. Si con trabajo puedo querer. Te ofrezco mi querer, Señor. Soy consciente de mi fragilidad. Pedro a lo mejor pensaría, se acabó el encargo. Cuando se dé cuenta de que yo no soy un hombre de amar, sino meramente de querer, pues ya no me va a confiar a los que más ama. Pero no es así. El Señor pone en sus manos a sus ovejas. Pone en sus manos lo que más ama, a cada uno y a cada una de sus hermanos y hermanas. Con todo, el Señor le da la clave y nos da la clave a nosotros para poder amar, para poder encarnar el amor de Dios en nuestra cotidianidad. Tenemos que seguirlo. Y esto no es en abstracto, no es, sí, yo sigo a Jesús, pero cuando nos levantamos de nuestra celebración eucarística, la vida y el entorno nos lleva por 40 lugares y a 40 cosas distintas. Amar a Jesús, seguir a Jesús, significa dedicarle tiempo. En este mundo, las relaciones para que crezcan, maduren, se consoliden, necesitan tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? Si Pedro hubiera hecho una oración en la mañana, en el día de la última cena, si se hubiera abierto al Espíritu que aparece con tanta claridad en nuestra primera lectura, el Espíritu va guiando a los apóstoles que seguramente habían entrado en su interior para escuchar la voz de Dios, el Dios que les indicaba que tenían que hacer y que les capacitaba inclusive ante la autoridad del Supremo Consejo, percibir que no siempre el Supremo Consejo está abierto al Espíritu y descubrir que este Dios revelado en Cristo quiere una relación de persona a persona con cada uno y cada una de sus hijos e hijas. Todos los días dedicarle un tiempo al Señor con esa pregunta que hemos dicho muchas veces. ¿Cómo quieres, Señor, que amemos hoy? ¿Cómo quieres que nos gastemos, que utilicemos estas capacidades, esta forma propia de amar que cada uno y cada uno tiene en este día? ¿Y con quiénes? A quienes me invitas, a quienes me encomiendas. Si nosotros dejamos de seguir al Señor, vuelven todas estas voces que desde pequeños y pequeñas nos han estado llevando por caminos que no siempre son los de Dios. No te conviene esto, no hagas tal cosa. Y vemos que se reproducen en nuestra vida
conductas que en vez de construir el amor, en vez de darle vida a los demás, se las destruyen y nos destruyen a nosotros mismos. Lo único que nos puede salvar de eso y capacitar para hacer buena noticia es la relación de amor con el Señor. Seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa dedicar un tiempo importante y de calidad a estar con Él y a aprender de Él. Que así sea. En esta semana te invito a que ante el Señor Jesús escuches esa pregunta. ¿Me amas? Y no tengas miedo de contestar. Contesta desde tu realidad. Señor, tú sabes que te amo, tú me conoces, tú sabes cuáles son mis fragilidades, tú sabes cuáles son las dificultades que tengo de poder amar como quisiera. Tú sabes cuáles son las oscuridades de mi corazón. Tú sabes cuáles son las fracturas que tengo internas, las heridas que a veces me pesan mucho. Tú sabes también los eventos, situaciones concretas de la vida que me pesan y que parecen atarme e incapacitarme para amar. En esto pon lo concreto de tu vida. El mismo Espíritu es el que te va a ir indicando qué reconocer ante Cristo, qué poner ante Él. Y al final decirle, Señor, cuentas conmigo, cuentas con este, cuentas con esta, así como estoy, confiado en ti. Recordemos que lo que el Señor nos pide es una cosa nada más, seguirlo. Escucha de la palabra del Señor cuál es tu misión concreta. ¿A qué personas de manera concreta el Señor te envía a cuidar, a sanar, a nutrir, a bendecir? Que tengan una excelente semana. Que Dios se haga presente ahora y siempre en sus vidas.